En esta hora vamos a hablar sobre el arrepentimiento y es un tema muy interesante, un tema del cual casi no se habla en las iglesias, pero en el tiempo actual, pero es necesario recordarlo. Y dentro de eso tenemos, amado hermano, el objetivo es comprender su gran importancia para el desarrollo, óigame bien, de una vida espiritual sana, para que usted y yo podamos tener una vida espiritual sana y de igual manera poder disfrutar de los beneficios que trae sobre nuestras vidas cuando nos arrepentimos de corazón. Es aquí la importancia de aprender sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es parte, debe ser enseñado, debe ser transmitido, debemos de tener ese conocimiento en el día a día y en nuestro, que nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual muy saludable. Y podemos decir, estimado audiencia, usted puede decir, bueno, ¿y cómo es eso? Y por eso queremos entrar un poquito más a fondo y vamos a hablar respecto de qué es el pecado. Usted puede decir qué es el pecado y qué efectos puede tener sobre mi vida el pecado. Pues en realidad, estimada audiencia, le he presentado aquí unos cuadros donde usted puede ver diferentes escenas en las cuales podemos ver caos, ¿verdad? Matrimonios, parejas discutiendo, amigos discutiendo, personas que pasan y actúan de una manera agresiva, cada cabeza es un mundo con sus interrogantes, y las jóvenes hundidos en los problemas que nadie más les puede entender. Y todo esto tiene una consecuencia y sencillamente produce muerte. Ahora bien, la Biblia, porque muchas personas preguntan, ¿por qué viene todo esto? ¿Por qué hay un caos? ¿Por qué hay en tanta situación? La Biblia, estimada audiencia, nos narra que desde los tiempos de Adán, cuando el hombre pecó, el pecado dañó nuestra relación con Dios, ya que lo primero que produjo el pecado en el hombre fue una separación, una total separación con Dios. El hombre perdió su comunicación con su creador. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3 del 1 al 11, pero la serpiente, dice hacia la letra, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Estimada audiencia, aquí vemos aspectos bien importantes que hay que definirlo. Uno, no pusieron atención a las instrucciones de Dios. Eva contestó saliéndose fuera del contexto que Dios había dado. Pero veamos aquí, el pecado es básicamente una actitud. La actitud hacia Dios, una actitud hacia Dios. Por lo tanto, es evidente que el pecado, más que una acción, es la actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios, su creador. Y eso lo vemos, hermano, estimada audiencia, podemos verlo también, que en realidad el pecado de Adán y Eva no fue simplemente comerse una fruta.
Ellos podían comer de todos los árboles del huerto como Dios se los había indicado. Pero el pecado de Adán y Eva fue una actitud hacia Dios. Y usted se estará preguntando, ¿y qué es una actitud? Pues la actitud es la cualidad que nos distingue como persona. Es el cómo hacemos las cosas, cómo reaccionamos, cómo nos expresamos, cómo nos desarrollamos e interactuamos con la sociedad. La actitud es lo que distingue el yo de los demás. Y así vemos que la serpiente incitó a Eva a pensar que comer de ese árbol la haría como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, en realidad eso era una mentira. Eso era totalmente una mentira. Comer de ese fruto indicaba que Adán y Eva decidirían lo que era bueno y lo que era malo y se independizarían de lo que Dios determinaba como bueno y malo para ellos. Es así como vemos la actitud. Ellos tomaron la actitud de rebelarse contra Dios. Ellos querían tomar sus propias decisiones. Ellos querían, estimada audiencia, por eso se le da el pecado de Adán y Eva fue desear y tomar la decisión de independizarse totalmente de Dios, creyendo no necesitar de Él, decidiendo que ellos eran capaces de gobernar sus propias vidas y ellos decidirían saber qué es lo bueno y malo para ellos. Entonces, esa fue una actitud de rebeldía y de desprecio hacia Dios. Estimada audiencia, si usted puede ver estos cuadros que le estoy presentando en esta filmina, usted puede darse cuenta que muchos están en caos, matrimonios destruidos, amistades rotas, personas que a veces que se conocen llegan a odiarse, a sentir desprecio unos por otros sin haber siquiera cruzado una palabra entre ellos. Y cada persona tiene unas situaciones difíciles, cada uno. Y todo esto, estimada audiencia, es porque sencillamente la relación con Dios, ahora la relación de Dios con el hombre, es de ira, juicio y condenación, porque desde los tiempos de Adán hasta la época actual existe la necesidad del arrepentimiento en el mundo, y eso lo podemos ver, por eso hay un caos, porque desde que entró el pecado a la humanidad, el ser humano perdió totalmente la comunicación con Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, a Jesús, el unigénito Hijo de Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estimada audiencia, venimos a la tierra con el propósito de crecer y progresar, lo que constituye un proceso de toda la vida, pero durante este periodo todos pecamos. Romanos 8:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por tanto todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Usted podrá decir, pero yo no peco. Yo quiero decirle, estimada audiencia, quiero decirle que algunas veces pecamos por ignorancia, otras por la debilidad y otras ocasiones debido a nuestra desobediencia deliberada, porque sabemos que no es correcto las cosas que se hacen y las hacemos. Entonces estamos pecando, ¿verdad? Con una desobediencia deliberada, afrontando las consecuencias, las secuelas que pueden traernos todo eso. Pero la Biblia nos declara, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, primera de Juan. Bueno, entonces usted me podría preguntar, o se estará preguntando, ¿y qué es el pecado? En el libro de Santiago encontramos una definición clara. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago es explícito en dar una aclaración breve, concisa, de qué es pecado. Si tú, sabiendo que hay algo bueno que tú tienes, que puedes hacer y no lo haces, ya estás pecando, porque te estás reteniendo de hacer lo bueno y prefieres hacer lo malo. Entonces vemos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por eso le es pecado. Y Juan también describió al pecado como toda maldad y la transgresión de la ley, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En tal sentido, estimada audiencia, el arrepentimiento es el medio
que se nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de ellos. Y usted se estará preguntando en este preciso momento, ¿y qué tiene de malo que yo viva, verdad? Que yo viva en pecado. Otros estarán diciendo, ¿y qué tiene de malo que yo viva mi vida a mi manera? Otro me puede decir, ¿y qué tiene de malo que yo tome mis propias decisiones y no le consulte a nadie, ni a mis hermanos, ni a mis padres, ni al pastor, ni a nadie? Bueno, porque en realidad, estimada audiencia, los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso pueden detenerlo. Esa es la respuesta que te puedo dar. Y no solo eso, sino nuestra vida se vuelve deplorable, inconstante y en muchas de las veces finaliza en un caos, porque el ser humano vive en una inestabilidad emocional, en fracasos, temores, angustias, tribulaciones, y podríamos decir mucho más respecto a eso. Veamos entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, ¿verdad? Muchos se están preguntando, y estamos hablando, ¿qué es? El arrepentimiento permite que crezcamos espiritualmente de nuevo. Y de igual manera gocemos de una estabilidad emocional, disfrutemos de una paz interior y por lo tanto estamos en paz con todos aquellos que nos rodean y conforman nuestro entorno. En tal sentido, estimada audiencia, para una mayor comprensión, vamos a presentar algunas definiciones de lo que significa el arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso es maravilloso. Y vemos, por eso vamos a entrar en las definiciones, ¿verdad? En las definiciones, amado hermano, porque la verdad que necesitamos entender la importancia, ¿verdad?, de poder hacer y aprender sobre el arrepentimiento. Y podemos poner una definición. El arrepentimiento es el pesar, el dolor que se siente por algo malo que se ha hecho y el deseo de no volverlo a hacer. Es el dolor, aquello que estamos conscientes, reconocemos nuestro mal actuar, pero también a la vez el deseo de no volverlo a hacer, de no volver a caer en eso, de no caer en ese mismo error. Otra definición, podríamos decirle, arrepentirse es dejar el camino del mal y buscar el camino recto del Señor. Es que usted esté consciente que si usted ha tomado una decisión y su vida va a pique, en derrota, pues reconocer, pero dejar el camino, dejar el mal camino y buscar el camino recto que lo va a conducir a tener esos manantiales de agua viva. Ahora veamos otra definición. El arrepentimiento es una transformación mental donde la persona siente rechazo por los caminos pecaminosos del pasado y a la vez siente un profundo deseo de volverse a Dios de todo corazón. El arrepentimiento es algo que se siente, pero por eso dice una transformación mental, porque usted se da cuenta, está consciente que a donde ha llegado, a donde ha caído, no lo ha llevado a nada bueno. Entonces usted tiene que rechazar, tiene que sentir esa repugnación por esas decisiones, por ese mal camino que tomó, por esa decisión equivocada, pero a la vez debe sentir un profundo anhelo, deseo con todo su corazón de volverse a Dios. Y eso se llama un arrepentimiento. Veamos otra definición. El arrepentimiento es un cambio de actitud, cambio de parecer y una renuncia total al pecado. O sea, que no, cuando tú de veras te arrepientes, cuando tú sientes que te has ofendido a Dios y que reconoces que tu vida es un fracaso, que tu vida está en un caos, que tu vida está a pique, que has tocado fondo, que caíste en el hoyo y ya no te puedes levantar, es ahí donde hay un cambio. Si tú quieres salir de eso, si tú quieres dejar esa situación, si tú quieres salir de ese hoyo, si tú quieres salir de esa desesperanza, debes renunciar totalmente al pecado. ¿Te puede causar dolor? Sí, pero si estás decidido a salir, tienes que tomar esa decisión. En otras palabras, decir un cambio de opinión total, un cambio de dejar toda esa situación de pecado y empezar a iniciar un caminar con Cristo. Otra definición que le traigo es la palabra hebrea para definir el arrepentimiento, es nahan.
y significa lamentar, compadecerse o arrepentirse. En la Biblia, Nathan se traduce por renunciar, cambiar de parecer, retractarse o desistir. Y vamos a poner un ejemplo claro a través de la palabra de Dios. Tenemos el profeta Jonás, a quien Dios le envió a la ciudad de Nínive a pregonar contra ella, porque había subido su maldad delante de Dios. Y en el capítulo 3 de ese mismo libro nos revela, Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla real, se despojó de su vestido real y se cubrió de cilicio y sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, quienes se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Estimada audiencia, es impresionante cuando estas personas que estaban perdidas en delitos y pecados, en la depravación extrema, a tal grado que el pecado ya había subido a la presencia de Dios y Dios había decidido exterminar esta nación porque se habían corrompido, desde el pequeño hasta el más grande, del más grande al pequeño, viceversa, estaban totalmente corrompidos. Sin embargo, cuando una proclamación de una palabra, cuando Jonás, después de haber pasado su proceso, obedeció a Dios y empezó a proclamar, diciendo, ¿verdad? Arrepentido, ¿verdad? Y predicaba, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se les proclamó el anuncio que venía un juicio por la condición de vida. Se les proclamó que vendría un castigo, porque, estimada audiencia, toda acción indebida trae consecuencias. El pecado trae muerte. No solo muerte espiritual, muchas veces muerte física también. Así de que ellos escucharon la advertencia, pero lo más interesante y lo más impresionante es que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y no solamente eso, llegó también la noticia ante el rey. Y se levantó de su silla real, se despojó de sus vestidos reales y se cubrió de cilicio, que era la actitud, era una manera de expresar un arrepentimiento, un dolor, un genuino dolor de haber actuado mal. Y se vistió de cilicio, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Y esa ropa que usaban de cilicio era incómoda. Provocaba una picazón, un ardor, pero era una señal de compungirse, de reconocer que habían actuado mal. Y además de eso, hizo proclamar anuncio en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Oiga bien, quiere decir que todo su consejo real tomaron decisión y tomaron a bien que hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les diera alimento ni bebieran agua, sino que se cubrían de cilicio y clamaran a Dios fuertemente. Es lo más importante que podemos ver aquí, que esta nación completamente, desde los hombres como hasta los animales, se humillaron ante la presencia de Dios, reconocieron su mal actuar, su mal proceder, y a tal grado que el mismo rey en su orden real dijo, bueno, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué significa? Reconocían su mal actuar. Así de que el arrepentimiento, estimada audiencia, es un privilegio que se hace posible mediante la expiación y muerte de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Así de que ahora tenemos el acceso, la oportunidad de arrepentirnos. Por eso el arrepentimiento a veces requiere un gran valor, mucha fortaleza, muchas lágrimas, constantes oraciones, incansables esfuerzos por vivir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Qué interesante cuando estamos analizando y tratando de entender y comprender qué es el arrepentimiento. Pero hoy sigamos adelante y usted se podrá, ¿por qué debemos hablar del arrepentimiento? Pues sencillamente, estimada audiencia, porque Dios lo mandó en su palabra. Dios lo mandó en su palabra, porque Dios lo instituyó. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. También tenemos porque Cristo y lo predicó y enseñó. El primer mensaje de Cristo fue un llamado al arrepentimiento y lo tenemos así literalmente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué maravilloso. El Señor Jesús proclamó que había que creer, primero que arrepentirse y creer el evangelio. Y también tenemos que en su ministerio, que el Señor Jesús buscó al pecador para que se arrepintiera de sus pecados. Y por eso os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. También, estimada audiencia, Cristo enfatizó la necesidad de arrepentimiento. Y así vemos que esa necesidad es importante, la necesidad de arrepentimiento. Por eso vuelve a insistir, no, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Por qué Dios lo enseñó? ¿Por qué Dios lo habló? Porque Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento genuino. Dios quiere que todos entremos al reino de los cielos. Así de que podemos ver también, ¿verdad? Qué interesante, pues el Señor nos da grandes enseñanzas y podemos ver así, ¿por qué debemos de hablar del arrepentimiento? Porque los profetas lo predicaron. Los profetas, amados hermanos, lo enseñaron también, lo predicaron y lo tenemos, amados hermanos, que Juan lo predicó sin rodeos y hasta le costó su propia vida, a costa de su vida, pero él arrepentíos y convertíos al Señor. Él lo pudo decir el profeta Jeremías también. En el libro de Mateo tenemos citas impresionantes donde cada vez, ¿verdad?, anunciaban el arrepentimiento. Los discípulos también lo enseñaron, porque los discípulos lo predicaron. Marcos 6:2, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. También tenemos a gran Pablo, porque el apóstol Pablo lo enseñó. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Pablo, el llamado el maestro, los gentiles, él enseñó este tema porque conocía su gran importancia basándose en su propia experiencia. Recuerde que él tuvo un encuentro personal, él era el perseguidor de la iglesia, él asolaba las iglesias, agarraba a los cristianos, los arrastraba y los encarcelaba. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, cuando iba rumbo a Damasco, él pudo conocer quién era Dios. Y él se arrepintió de todos sus pecados. Por eso él también sabe que el arrepentimiento trae sanidad. A él le produjo un cambio de vida, un cambio de actitud y sanidad del alma. Así de que, estimada audiencia, mire qué interesante todo lo que podemos aprender. Pero también quiero decirle que el arrepentimiento trae frutos. Y eso es lo más maravilloso, que cuando nos arrepentimos de algo que hemos hecho de una manera indebida, algo que ha estado ahí afectando nuestra vida, al confesar nuestros pecados, amado hermano, trae sanidad. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa? ¿Cuál es el fruto? Si nosotros lo confesamos,
hay un fruto de perdón, hay un fruto de limpieza de toda nuestra maldad. Hay un cambio en nuestra vida y qué maravilloso cuando nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Ya tenemos una buena confesión, no a media, ¿verdad? Como hay personas que solo dicen, no, yo me arrepiento, pero no quiero dejar esto todavía, no, yo no quiero dejar el vicio, no, yo no quiero dejar esto todavía, no, solo voy a hacer una parte del Señor y la otra no. Aquí dice una buena confesión, una sincera confesión, o sea que verdaderamente debe ser genuina. Tenemos una verdadera humillación. Santiago 4 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Significa, estimada audiencia, que la persona que está arrepentida se humilla ante Dios y ante los demás. Reconoce su condición de pecadora, reconoce su condición de soberbia que ha querido actuar fuera del dominio de Dios. Y entonces, pero cuando una vez lo reconoce y se arrepiente, entonces se humilla. Qué maravilloso cuando podemos ver esto, ¿verdad? Y también es una actitud de vergüenza por el pecado. De eso tenemos en varias citas bíblicas, en Esdras 9:6, Ezequiel 36, 31, 33. El pecado trae vergüenza, pero cuando nosotros nos arrepentimos, sentimos vergüenza, esa actitud de vergüenza, nos sentimos desnudos ante el Señor, nos sentimos avergonzados de ofender a un Dios santo, a un Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza y que con todo amor Dios nos ha dado bendición y nosotros muchas veces pisoteamos las bendiciones, muchas veces humillamos a Dios de los cielos con nuestras acciones, con nuestra conducta. Así de que, estimada audiencia, qué maravilloso cuando el Señor nos está hablando de la importancia del arrepentimiento, porque debe ser una verdadera tristeza por los pecados cometidos. Debe existir un dolor genuino, un dolor por haber fallado, por haber ofendido al Hacedor de maravilla, al Dios de los cielos. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque el que encubre, amados hermanos, y debe haber un rechazo total al pecado. Eso lo habla, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué interesante la bendición de arrepentirnos. Trae un fruto. Y eso significa que los que confiesan y se apartará y se apartan del pecado, alcanzará misericordia. La misericordia de Dios estará al alcance de ellos. Así de que también hay una conversión. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Una conversión genuina, una conversión donde verdaderamente ya usted ya no vuelve, ya no está consciente que falló, reconoció, pero hoy está decidido a no volverlo a hacer y se mantiene en esa situación. Y eso es un fruto, conversión. Y eso es maravilloso cuando nosotros estamos conscientes de que necesitamos arrepentirnos, volvernos al Señor para buscar a Dios. Veamos 2 de Crónicas 6, 26 al 27. Y dice la palabra de Dios, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran de su pecado cuando los afligiere, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Estimada audiencia, quiere decir que hay fruto, hay bendición, hay un testimonio de que hemos dejado la mala vida y hemos buscado al Señor. Qué maravilloso cuando podemos nosotros, estimada audiencia. En Lucas 19, mire qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver algo interesante. Estimada audiencia, por eso debemos de sentir pesar por nuestros pecados. Mire, Lucas lo dijo en 5, 31, 32. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando usted y yo, hermanos, cuando reconocemos nuestros pecados, debemos sentir un verdadero pesar,
un verdadero dolor, un verdadero y genuino sentimiento, ¿verdad? De que lo que hemos hecho está mal. Y debemos sentir que nuestros pecados son algo aterradores. Debemos sentir el deseo de deshacernos de ellos y de abandonarlos. Debemos, amados hermanos, estar conscientes que en las Escrituras leemos: todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritu contrito y se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, serán recibidos en su iglesia. Aleluya. Serán recibidos en las manos del Señor. Serán recibidos, amado hermano, en la gloria bendita de Dios. Así de que vemos qué interesante, ¿verdad? Debemos de abandonar nuestros pecados. Debemos estar conscientes, nuestro pesar debe ser sincero de conducirnos a abandonar nuestros pecados. Y si hemos robado algo, pues ya no robaremos nunca más. Si hemos mentido, dejaremos de mentir. Si hemos cometido adulterio, dejaremos de hacerlo. El Señor le reveló al profeta: amado hermano, ¿verdad? Que si se arrepiente de sus pecados y se los confesara, hay que abandonarlo. ¿Qué más evidencia de conversión? Y Dios, que está en los cielos, Él ve la actitud del ser humano. Y cuando cambie de actitud, Dios se mueve a misericordia. Así de que nosotros debemos de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque el Señor nos ha mandado confesarlos. Y la confesión libra al pecador de una carga pesada. Hay personas que no son felices, hay personas que pasan años y años, saben su condición de pecado, pero como no se arrepienten, no deciden tomar la decisión de volverse a su mal camino, ahí viven una vida frustrada, de fracaso, de dolor, de problemas. Pero lo más importante, hermano, es que debemos de confesar a nuestro Dios los pecados: el adulterio, la fornicación, las relaciones homosexuales, el maltrato, el abuso infantil o conyugal, la venta o consumo de drogas ilícitas, todo lo cual que puede afectar nuestra condición de miembros de la iglesia. Si hemos pecado en perjuicio de otra persona, debemos confesarlo también a la persona que hemos hecho daño en nuestro pecado. Algunos pecados de menos, podrían decir usted, de seriedad, ¿verdad? Pero, hermano, Dios nos está invitando a que ya no lo hagamos, luchemos por tener una vida de bendición, una vida restaurada, una vida, amados hermanos, de bendición. Así de que el Señor nos está hablando y nos está advirtiendo la importancia. Pero ¿para qué nos sirve el arrepentimiento? Qué interesante, ¿verdad? Para demostrarle a Dios nuestra decisión de seguirle, sencillamente para demostrarle que estamos dispuestos a dejar esa vida de destrucción, esa vida de pecado, ese camino equivocado, y ahora tenemos que buscar al Señor. Entonces, estimada audiencia, para que el mundo vea el cambio de vida, y eso significa que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, la gente tiene que ver que hay un cambio radical, totalmente radical en tu vida y en la mía. Que ya no seamos lo que antes tal vez nos tildaban. Hoy somos nuevas criaturas. Y la palabra dice: aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así de que el Señor, amados hermanos, está invitándonos, ¿verdad? Para que el mundo vea el cambio de vida. Para que también, estimada audiencia, mantener una conciencia limpia y no nos acuse de pecados cometidos. Tener una conciencia limpia es lo más saludable. Usted va a gozar de una salud física, mental, emocional bellísima, porque no va a tener una conciencia que le acuse, una conciencia. Cuando la persona tiene una conciencia que no ha sido limpia, que está ahí culpándole, no puede dormir, se desarrollan enfermedades psicosomáticas, en fin, temores, angustias, tribulaciones, de todo tipo de situaciones le vienen y no puede entender por qué, sencillamente porque, amados hermanos, no ha hecho el arrepentimiento genuino. Así de que veamos qué interesante. Pues, ¿para qué nos sirve el arrepentimiento, verdad? Para que el Espíritu Santo nos use como instrumento de bendición para su obra, que el Espíritu Santo se pueda mover en el vaso que ahora estamos limpios. Dios o el Espíritu Santo no puede operar en vasos sucios.
tiene que haber limpieza en los vasos. Así de que si usted quiere que lo use el Señor, debemos devolvernos a Dios, de arrepentirnos, dejar nuestro mal proceder y empezar a caminar como Dios manda. Y lo otro, hermano, para estar listos cuando el Señor nos llame a trabajar en su obra. Dios está buscando obreros y obreras. La mies es mucha, más los obreros son pocos. Y se necesita, ¿verdad?, que usted esté listo. Y lo último, para dar frutos dignos de honra a Dios. Si usted y yo, estimada audiencia, estamos dispuestos a honrar a Dios, tenemos que dejar el mal camino. Tenemos que arrepentirnos de cualquier circunstancia, situación en la cual hemos caído o habíamos caído por error, como le digo, por falta de conocimiento. Muchos pecan por falta de conocimiento, otros, amado hermano, ya con propia, ¿verdad?, decisión. Pero Dios está en este tiempo hablando a las multitudes, porque Dios desea que todos procedan un arrepentimiento, para que todos podamos tener esa bendición de estar con Él un día. Pronto sonará la trompeta, pronto Dios vendrá por su iglesia, pero solo los que estemos tomados de la mano del Señor, todos los que estemos a cuentas con Dios, todos los que estemos, amado hermano, en ese momento santificado, estemos allí de la mano de Dios, entonces podemos gozar de los beneficios de Dios, la salvación, la vida eterna. Estimada audiencia, espero que esta enseñanza haya hecho esto en su vida. Si usted quizás no había puesto el interés o el preguntarse ¿para qué me sirve el arrepentimiento?, espero que hoy tenga una visión más clara y pueda caminar y siempre estar a cuenta con el Señor. El arrepentimiento es abierto todos los días. Usted puede fallar. Yo puedo fallar en algo pequeño, en algo insignificante, pero lo más maravilloso es que Dios ha dejado la apertura. A través del velo de su muerte, el velo del templo se rompió y hoy tenemos acceso para llegar al Señor. A través de la oración, a través con un arrepentimiento genuino, decirle: Señor, hijitos míos, si alguno habéis pecado, abogado tenéis para con Dios el Padre. Dios dejó el medio para que podamos arrepentirnos, para buscar de la presencia de Dios la limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, de nuestro espíritu, alma y cuerpo, y estemos siempre en paz con Dios. Que el Señor les bendiga. Es una bendición que he estado compartiendo con ustedes este hermoso tema. Bendiciones.